Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos una vez más a este su canal, el epicentro del drama, el romance y los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Estoy que no quepo de la emoción por tenerlos aquí conmigo. ¿Cómo se encuentran? Espero que de maravilla, recargados de energía y listos para una inmersión profunda en el tema que está haciendo temblar los cimientos de Internet. Sí, me refiero a la candente, la explosiva, la posible relación secreta entre Halil Ibrahim y Esla. ¿Lo escucharon bien, mis queridísimos espías de la farándula? Los rumores han estado circulando con la velocidad de la luz, sembrando la duda, despertando la curiosidad y, seamos honestos, alimentando nuestras ansias de saberlo todo. Y hoy nos convertiremos en detectives profesionales para desentrañar este misterio juntos. Vamos a examinar cada pista, cada mirada, cada gesto sospechoso, todo lo que nos acerque a la verdad que tanto anhelamos. ¿Listos para descubrir si este romance es real o solo una fantasía colectiva? Yo sé que sí. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la búsqueda de la verdad, necesito recordarles algo fundamental: suscríbanse al canal, mis amores. Sí, lo sé, parezco disco rayado repitiéndolo todo el tiempo. Pero es que me encanta tenerlos cerca, construyendo esta comunidad de chismosos informados, de mentes curiosas y corazones ávidos de drama. Al suscribirse se aseguran de no perderse ni una sola noticia bomba, ni un solo escándalo jugoso, ni una sola exclusiva que tengo preparada para ustedes. Así que a darle clic al botón rojo y activar la campanita. Mil gracias, los adoro. Ahora sí, manos a la obra. Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento del entretenimiento. Ambos rebosan talento, carisma y, seamos sinceros, son un verdadero festín para la vista. Pero, ¿son simplemente compañeros de trabajo o existe algo más allá de las sonrisas amables y las miradas furtivas? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Para entender la magnitud de este embrollo, debemos retroceder un poco y analizar el contexto. ¿Cuándo comenzaron a surgir los rumores? ¿Qué ha alimentado la especulación? ¿Qué pruebas, por débiles que sean, tenemos para sustentar la teoría de un romance secreto? Los primeros susurros se escucharon poco después de que Halil Ibrahim y Esla coincidieron en un proyecto que prometía ser un éxito rotundo, una serie dramática que conquistó los corazones de la audiencia. La química entre ellos era innegable, un torbellino de emociones que se transmitía a través de la pantalla. Las entrevistas conjuntas eran una delicia, un festín de risas, bromas y una conexión palpable que trascendía lo meramente profesional. Pero, como bien sabemos, la química en pantalla no siempre se traduce en romance en la vida real. Podría ser, simplemente, que son dos actores talentosos desempeñando su trabajo a la perfección, interpretando a personajes que están irremediablemente enamorados. Sin embargo, los fans, esos seres perspicaces con ojo de águila, comenzaron a notar pequeños detalles que sugerían algo más profundo, algo que se ocultaba tras la fachada de la amistad y el profesionalismo. Por ejemplo, las miradas. ¡Ay, esas miradas! Esas miradas intensas que se cruzaban durante las entrevistas, esas sonrisas tímidas que se escapaban cuando el otro hablaba con pasión, esas miradas que parecían susurrar secretos inconfesables. Miradas que, en definitiva, valían más que 1000 palabras. Quizás estoy exagerando, influenciada por mi adicción a las comedias románticas. Puede ser. ¿Pero se me puede culpar por soñar con un romance de cuento de hadas? Jamás. Luego estaban las interacciones en las redes sociales, ese campo minado de pistas y señales ambiguas. Un me gusta estratégico por aquí, un comentario halagador por allá. Nada que gritara "estamos juntos", pero lo suficiente para que los fans más observadores alzaran una ceja y comenzaran a tejer teorías conspirativas. Y por supuesto, no podemos olvidar las fotos y vídeos de ellos juntos fuera del ámbito laboral. En eventos sociales, en reuniones con amigos en común, e incluso, según algunos rumores, en escapadas románticas secretas. Aquí es donde la trama se complica y se vuelve más interesante. Porque las fotos y los vídeos, seamos honestos, son deliberadamente ambiguos. Nunca se les ve besándose apasionadamente o tomados de la mano mientras pasean por la playa, pero sí muy cerca el uno del otro, muy cómodos, disfrutando visiblemente de la compañía mutua. Y es ahí, en ese limbo de la ambigüedad, donde la imaginación de los fans se desboca y comienza a crear escenarios dignos de una novela romántica. Algunos argumentarán que son simplemente buenos amigos,
que es natural que desarrollen una relación cercana después de trabajar juntos durante tanto tiempo, compartiendo largas jornadas y experiencias intensas. Y por supuesto, esa es una posibilidad plausible. Pero otros, los más románticos y los más suspicaces, dirán que hay algo más, que están ocultando su relación por miedo a la implacable prensa del corazón, por temor a dañar sus carreras en ascenso o simplemente porque desean proteger su vida privada del escrutinio público. Personalmente creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio, en un territorio gris donde las emociones se entrelazan y las intenciones se difuminan. Creo que es muy posible que exista una conexión especial entre Halil Ibrahim y Esla, una atracción mutua, un cariño profundo que va más allá de la amistad. Pero si esa conexión se ha transformado en una relación romántica formal, con todas las letras, es algo que solo ellos saben con certeza. Y es aquí donde entra en juego el papel de la prensa y, por supuesto, de nosotros, los fans. Es fundamental recordar que Halil Ibrahim y Esla son personas reales, con sentimientos reales, con derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. Acosarlos con preguntas intrusivas, asediarlos con paparazzi las 24 horas del día, especular sobre su relación sin pruebas concretas, es simplemente irrespetuoso y, en última instancia, cruel. Por supuesto, entiendo la curiosidad. Yo también soy una chismosa empedernida. Pero existe una línea muy delgada entre la curiosidad sana, la que alimenta nuestras conversaciones y nos permite soñar con finales felices, y la obsesión malsana, la que invade la privacidad y causa daño emocional. Debemos ser conscientes de esta línea y tener cuidado de no cruzarla jamás. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Están Halil Ibrahim y Esla secretamente enamorados, viviendo una historia de amor a escondidas del mundo? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es tal vez. Hay indicios que sugieren que sí, miradas cómplices, sonrisas tímidas, gestos sutiles que delatan una conexión especial. Pero no hay pruebas contundentes, fotografías innegables, declaraciones oficiales que confirmen el romance. Al final, la decisión de revelar o no su relación es exclusivamente suya. Y debemos respetar su privacidad, independientemente de lo que decidan hacer. Lo que sí podemos hacer, y debemos hacer, es seguir disfrutando de su talento, admirando su trabajo y apoyándolos en sus carreras. Y si algún día en el futuro deciden compartir su historia de amor con el mundo, estaremos aquí, con los brazos abiertos, listos para celebrar con ellos y aplaudir su valentía. Pero hasta que ese día llegue, sigamos observando con atención, sigamos especulando, y sigamos soñando con finales felices. Porque al final del día, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor, un romance épico que nos haga creer en la magia del destino? Y con estas reflexiones, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, de esta investigación profunda del posible romance secreto entre Halil Ibrahim y Esla. Para resumir rápidamente, hemos explorado los rumores, analizado las pistas, considerado las posibilidades, sopesado los pros y los contras, y sobre todo, hemos recordado la importancia fundamental de respetar la privacidad de las personas. Quiero agradecerles a todos de corazón por quedarse hasta el final, por dedicar su tiempo a este canal y por formar parte de esta comunidad tan increíble. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí, me impulsa a seguir creando contenido, a seguir investigando y a seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Y hablando de apoyo, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla están juntos, viviendo un romance secreto a la luz de la luna? ¿O son simplemente buenos amigos, unidos por el trabajo y el cariño mutuo? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, si les ha entretenido y si les ha hecho reflexionar. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fanáticos del chisme y del mundo del espectáculo. Y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, divertido y lleno de sorpresas. Gracias de nuevo por todo su amor, por todo su apoyo y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero. Chao.